tomando en cuenta que muchos de ustedes que son suscriptores de este canal se han ido sumando por el interés en Concepción Cabrera de Armida, quise desarrollar este tema como un regalo para todos y cada uno de ustedes, para todas y cada una, porque hoy vamos a ver una parte de la vida de Concepción Cabrera de Armida. Yo coincido mucho con ustedes en que es una figura tremendamente interesante y que además es un modelo que nos inspira en la fe, porque indudablemente no se puede separar una cosa de la otra. Creo que este episodio no es tan conocido o no se profundiza tanto como otros momentos de su vida. Hablar de Concepción Cabrera de Armida en una sola conferencia, en un solo artículo o en un solo video es prácticamente imposible, porque está llena de anécdotas, de historias, de proyectos que emprendió, sobre todo considerando que vivió un tiempo bastante largo, sobre todo considerando la edad promedio máxima de su tiempo. Es el arco que se da entre 1862 y 1937, por lo que yo he pensado que lo mejor es ir tratando su vida y obra de forma escalonada, ¿sí? Haciendo diferentes videos, distintos capítulos, para poder ir profundizando pues, en todo el contexto histórico y los datos tan interesantes que acompañaron su vida. Así que esta vez me voy a referir a un viaje que hizo Concepción Cabrera de Armida. Yo terminé hace poco de leer en la parte de su cuenta de conciencia, que pues es la fuente principal de conocimiento sobre su figura. No es la única, sí, porque obviamente están también los libros que publicó, están las cartas que nos dejó, que son muchas, pero bueno, yo me basé, digamos, en los tomos que ahorita voy a explicar y que hablan precisamente de un viaje muy largo, largo porque estamos hablando del siglo XX, del siglo pasado. Ya empezaban los primeros intentos por desarrollar los aviones, pero no era todavía viable atravesar el Atlántico en 9 u 11 horas como lo hacemos ahora, ¿no? Viajando, por ejemplo, de México a España, Madrid. Implicaba barco, implicaba trenes, entonces fue un viaje de muchos meses. Por eso el título de esta intervención es Beata Concepción Cabrera de Armida, Memorias de un viaje. Como les digo, yo leí ese fragmento, obviamente no es el total de los tomos, es un fragmento, pero que trata sobre este viaje. Y la verdad es que al leer es como si hubiera ido yo en ese barco, en ese tren. Es verdad que he estado en algunos de los lugares que ella visitó y eso pues te permite como conectar más rápido, pero de todas maneras menciona otros donde no he estado y en general es como si entraras en una película. Tiene esta faceta de escritora que explica por qué en muchas ferias de libro pues están presentes sus escritos. Para mí, leer este viaje que hizo fue como si yo estuviera realmente en el grupo que hizo esa trayectoria. Y a raíz de eso, de haberlo leído, de algo que ella misma escribió, pues es como preparé este tema que nos va a ayudar a conocer otras facetas de la personalidad de Concepción Cabrera de Armida. Y sobre todo vamos a ir viendo el por qué la Iglesia la ha propuesto como un modelo a seguir, porque el hecho de que la haya beatificado, yo tuve la suerte de estar en la ceremonia de beatificación en la Basílica de Guadalupe, en México. Me acuerdo que era impresionante la cantidad de banderas, la cantidad de idiomas, y que la basílica estaba tan llena que había personas que siguieron la beatificación desde afuera. Los que han visitado la Basílica de Guadalupe saben que no es nada fácil llenarla, ¿sí? Tiene unas dimensiones considerables porque, bueno, se trata indudablemente del santuario de la Virgen María más visitado del mundo. Entonces, ver cómo se llenó y todo esto, pues es parte, ¿no?, del efecto que ha tenido su vida.
Y como digo, vamos a ver otras facetas, porque a veces cuando estamos frente a la biografía de un hombre, una mujer que ha vivido la fe, como que los reducimos, los fragmentamos y les quitamos su humanidad, sus rasgos, ¿no? Y eso no hay que hacerlo, sino más bien ver que eran de carne y hueso como nosotros, que también, pues de repente a la hora que hacían un viaje se les retrasaba el transporte, que de pronto se topaban con mal tiempo. Por ejemplo, a mí me acaba de pasar que el Popocatépetl, que es un volcán pues activo, que se encuentra en México, ¿no? En el centro del país, yo tenía que tomar un vuelo y pues hubo cenizas que el volcán lanzaba y el vuelo sí se llevó a cabo, pero tuvo una duración mayor porque el avión se vio en la necesidad de, por decirlo de alguna manera, adentrarse en el Golfo de México para tomar distancia y posteriormente ir al punto al que yo iba. Entonces, cuando yo de pronto comparo estos retrasos, claro, en mi caso en un aeropuerto, en el caso de ella, en el barco o cuando por algún motivo narra, por ejemplo, que cuando vino de regreso de su viaje, pues en México en aquel momento, para poder salir y entrar del país, había que pasar por el puerto de Veracruz. Y me impresionó muchísimo porque pone que había un norte muy fuerte, el norte quiere decir un viento considerable, y que pues no pudieron bajar del barco inmediatamente, o sea, ya estaban en la zona del puerto de Veracruz, pero tuvieron que esperar. Entonces, cuando de pronto escucho que ella también pasaba por demoras derivadas de mal tiempo, pues puedes conectar con ella, ¿no? Y te das cuenta que no es de otro mundo, sino del nuestro. Y eso hace que valoremos más todo su legado y toda su obra y que le quitemos pues esa idea o incluso ese prejuicio de verla demasiado lejano, ¿no? Porque a veces, sobre todo por algunas biografías que se hicieron en algún momento y con el lenguaje de aquellos años, no lograban mostrar este buen humor que tenía, esta capacidad de gestión de las dificultades, y la verdad es que a mí me parece que hay que presentarla como un cuadro completo, y en eso también entran pues este tipo de cosas, ¿no? Yo pensaba, bueno, se demoró el vuelo que yo iba a tomar, tenía una conexión, por poco y no llego, finalmente logré llegar, e imaginarme que ella pasaba por lo mismo y poderlo constatar en los escritos que nos dejó, pues hace que la vea yo de cerca, y que si bien es cierto que entre ella y yo hay una distancia considerable, porque pues ella ha tenido un grado de congruencia que, bueno, yo a este momento no lo he alcanzado, pero verla accesible a mí me ayuda mucho a reconocer y a valorar lo que hizo. Esta vez me estoy extendiendo mucho en la introducción, porque como digo, este video es un regalo y a diferencia de otros donde sí marco tiempo límite, pues aquí va a ser un poco más amplio porque sé que hay un interés y me da mucho gusto que lo hay sobre la Beata Concepción Cabrera Mí. Yo les voy a ofrecer otra perspectiva que desde luego está dentro de la fe, porque esa es su nota principal, pero precisamente vamos a ver cómo vivía la fe en algo tan normal, en algo que muchos de nosotros hemos vivido como un viaje. Así que, habiendo explicado esto ya en los primeros 10 minutos, vamos a pasar ahora, como lo hacemos normalmente, por un índice para que ni ustedes ni yo nos perdamos en la información, pero sobre todo en la narración que vamos a tener. El día de hoy vamos a estar tocando 4 puntos. Primero, una introducción de las fuentes, o sea, de dónde saqué esta narrativa, fechas para poder ubicar en la línea del tiempo y el por qué hizo este viaje. Eso nos lleva al segundo punto, donde lo profundizaremos bajo el subtema razón principal. Y luego quise dedicar en un tercer punto paisajes, lugares e impresiones que tuvo, para que la podamos ver más humana y no caigamos en lo que, repito, algunas biografías antiguas pues la pintaban como una mujer que todo el tiempo sufría, como una mujer que, como si fuera incapaz de disfrutar, y eso no es cierto. Era una persona que obviamente sí enfrentó cosas muy duras, la muerte prematura de su esposo, algunos de sus hijos, de su hija, porque la medicina no estaba tan desarrollada, le tocó desde luego conflictos internos de México,
lo que es el fin del porfiriato, la Revolución Mexicana, la persecución religiosa, o sea, no estoy relativizando los retos que vivió, pero yo sí quiero poner el foco no en su dolor, sino en la manera como lo manejó sin perder el buen humor. Y aquí, en la manera como ella describe las ciudades que visitó, cómo se emocionaba cuando las veía a lo lejos, pues nos permite ver a una persona muy normal, a una persona que precisamente por eso la iglesia la propone como un modelo a seguir. Leyendo algunos de los documentos de su proceso de canonización, obviamente los que ya están disponibles, uno de los teólogos, de los censores que estudió su causa, la definió como extraordinaria en lo ordinario. Y es lo que vemos en este viaje, o sea, algo muy ordinario, como cambiar de un hotel a otro cuando haces un tour en países como Europa, viniendo de América, pues es lo más común para poder ver los museos, para que te dé tiempo, ¿no? Pues vas cambiando, ya sea en tren, en autobús, y una noche aquí, una noche allá. Eso es ordinario, pero la manera como ella profundizaba y todos esos paisajes le llevaban a pensar en Dios, eso es lo extraordinario. Y por eso quise detenerme en estas facetas que alguno dirá, bueno, no están relacionadas directamente con la literatura religiosa, pero aunque no lo menciona explícitamente, está de forma implícita, porque para ella la fe era el eje transversal. Entonces, si disfrutaba de un paisaje, de una comida o de un hotel, a ella le impresionó mucho los hoteles a donde fueron, pues lo vivía desde la fe, ¿no? Y entonces daba gracias a Dios. Así que creo que esto es muy importante. Y desde luego, en el último punto, que esto ya es conocido, pues como en medio del viaje y de momentos también de descanso, de disfrutar, se encontró con dos de sus hijos, uno que andaba estudiando y otro que ya les explicaré, su hijo jesuita, que tiene una historia muy interesante. Y en medio de todo eso, no descuidaba su vida interior, su relación con Dios. Y será con lo que estaremos terminando esta exposición. Así que comenzamos ahora poniendo lo que yo llamo la base de lo que voy a decir en estos momentos. A modo de introducción, del 26 de agosto de 1913 al 14 de marzo de 1914, la beata Concepción Cabrera de Armida visitó diversos países de Europa, África y Asia. Todo esto, o lo anterior, quedó documentado en los tomos 38 y 39 de su cuenta de conciencia. Se dio en el contexto de una peregrinación a Tierra Santa organizada por Monseñor Ramón Ibarri González, primer arzobispo de Puebla y protector de las obras de la cruz. Durante el viaje, Concepción Cabrera tuvo audiencia con el Papa Pío X para pedirle el permiso de la fundación de los misioneros del Espíritu Santo y aclarar la situación general de las obras de la cruz. Esta es la base, lo que acabo de decir, lo que les acabo de leer y que está en pantalla, es la base de todo lo demás. La razón por la que se embarcó en este viaje, en esta aventura. Bueno, de lo que acabo de decir, voy a hacer algunas aclaraciones para las personas que no estén tan familiarizadas con estos temas. Lo primero, ¿por qué duró tanto el viaje? Estamos hablando de agosto de 1913 a marzo de 1914. La razón por la que duró tantos meses, la decía al principio, los medios de transporte no tenían las características contemporáneas que podemos encontrar en los aviones, sí, que actualmente tenemos, con cabina presurizada y todo este tipo de características informáticas, aeropuertos, terminales, agencias de viaje. Esto no estaba tan desarrollado. Entonces, obviamente, ya había barcos, o lógico, trenes, el tren con diversos elementos tecnológicos, varios vagones ya con cuestiones cómodas, ¿no? De cierto lujo, pero el tema de la velocidad, de los kilómetros a recorrer, pues obviamente estaba limitado. Son los meses anteriores a la Primera Guerra Mundial, o sea, todavía no se daba esas condiciones que tenemos ahora. Entonces, en este sentido, pues tenían que dedicarle varios meses porque los traslados demoraban
y porque realmente las personas de clase media alta, pues solo podían hacer este viaje una vez en su vida, máximo dos. No es como ahora que, claro, no es que sea regalado, pero es más fácil volver. En aquel tiempo era una vez o dos y entonces también entre la distancia, entre el costo y que probablemente solo sería una vez en su vida, pues le invertían todos estos meses para sacarle jugo, para sacarle provecho. Entonces, esa es la primera nota aclaratoria. Mencioné la Primera Guerra Mundial porque lamentablemente muchos de los descubrimientos o desarrollos de transporte se dieron en el marco de la guerra. Es positivo que haya avances en el transporte, pero es lamentable que se haya dado en el contexto de la guerra. Ojalá que como seres humanos aprendamos a alcanzar nuevos niveles de desarrollo sin necesidad de estos conflictos tan terribles o de las guerras fragmentadas, que es un término que el Papa Francisco ha usado para explicar pues un poco la situación actual de nuestro mundo. Entonces, esa es la razón por la que tardó tanto tiempo. Luego, Concepción Cabrera de Armida llevaba un diario que el nombre oficial es Cuenta de Conciencia. ¿Por qué escribía tanto? Esto hay que explicarlo. Pasa lo siguiente, ella, pues desde muy joven, tuvo una experiencia de fe muy fuerte, se da cuenta que puede ayudar a otros a que vivan la fe de forma mejor y funda 5 obras que se llaman las Obras de la Cruz. Bueno, lógicamente todo ese proceso de fundación y teniendo ella otras responsabilidades al ser madre de familia y también cofundadora de la empresa familiar, pues ella se asesoraba de sacerdotes muy experimentados, obispos de la época, pero volvemos a lo mismo, las comunicaciones no eran tan fáciles, o sea, no se podían conectar como nos estamos conectando ahora a través de una computadora y tener una plática virtual. Entonces, ella le escribía como en su estado interior, en esa cuenta de conciencia, se la dejaba al sacerdote que la acompañaba, el sacerdote la leía, le agregaba unas notas y ya luego lo platicaban. Era una especie de corcho, diríamos, a través del cual se comunicaban. A lo largo de su vida, Concepción Cabrera de Armida logró escribir 66 tomos. Este viaje está descrito en el tomo 38 y en el tomo 39. Por supuesto que en ambos tomos hay otros temas, pero digamos que todos estos meses ella fue narrando lo más importante del viaje y el fundamento bibliográfico son los tomos 38 y 39. Quité la numeración porque, claro, como es tan grande la obra, tiene diferentes números para ubicar las páginas, los párrafos, pero como aquí es narrar la historia, lo dejo mencionado en los tomos 38 y 39. Ahora, el motivo principal es una peregrinación que también tuvo su dosis de descanso, que también tuvo su dosis de cultura, que también tuvo su dosis de turismo. Pero la razón principal es un viaje organizado por la iglesia. De hecho, otro dato curioso, el padre del turismo moderno es Thomas Cook. Él era pastor protestante de una comunidad y así comenzó la primera agencia de viajes de la historia, con viajes relacionados con temas de las iglesias. Entonces es bastante habitual que los primeros viajes que hizo el ser humano fueron o por motivos comerciales o por motivos religiosos. Y por eso tenemos rutas de peregrinación, como por ejemplo el Camino de Santiago, que es muy conocido a nivel mundial, pero especialmente de nuestros suscriptores españoles a quienes saludamos, ¿no? Entonces, Monseñor Ibarra organiza una ida a Tierra Santa, ¿sí? Hay que mencionar que Monseñor Ramón Ibarra fue el primer arzobispo de Puebla y pieza clave para que se pudieran fundar las Obras de la Cruz. Pues Concepción Cabrera de Armida era la que tenía esta intuición inspirada por Dios, pero lógicamente necesitaba del respaldo de un obispo, ¿no? Y recibió el respaldo de varios, pero Monseñor Ibarra, como tenía mucha experiencia en cuestiones de derecho canónico, fue el que hizo el trámite para que la Santa Sede, con buena base documental, el Papa, pudiera aprobar las obras de la cruz. Entonces, Monseñor Ibarra fue el que se encargó de revisar los escritos de Concepción Cabrera de Armida, la mandó con los mejores teólogos de la época para aclararle al Vaticano la situación, ¿no? Porque no era tan común que una madre de familia estuviera fundando, ¿sí? Esto también
llevó a adelantarse a muchas de las declaraciones y constituciones del Concilio Vaticano II. Entonces, Monseñor Ibarra aquí es una pieza clave y él tenía que organizar esa peregrinación y aprovechó a invitar a Concepción Cabral de Armida para llevarla a Roma, ¿sí? Ya que la peregrinación incluía esa ruta y es lo que viene en el segundo párrafo. Por mediación de Monseñor Ibarra, lleva Concepción Cabral de Armida al Papa Pío X. ¿Por qué hace esto? Porque en Roma ya sabían de Concepción Cabral de Armida, ya sabían del trabajo que hacía a favor de los sacerdotes, pero lamentablemente, y como sucede cuando se funda una institución, pues había personas que quisieron apropiarse de las obras de la cruz, manejarlas a su antojo, y cuando personas como Monseñor Ibarra les pusieron un alto a estas personas, pues algunas de ellas malinterpretaron las cosas y entonces empezaron a dar informes falsos y lógicamente pues había que aclarárselos al Papa. Entonces Monseñor Ibarra, que tenía mucho prestigio porque era un hombre muy congruente, porque le tocó desarrollar diferentes obras sociales en la Iglesia mexicana, fue un hombre de bien, apoyó a las comunidades indígenas, generó incluso cooperativas para ayudar a los campesinos y aparte de una espiritualidad tremendamente profunda, al grado que era muy amigo del Papa León XIII, que valoraba el currículum de Monseñor Ibarra y que era una persona que lo que tenía de intelectual también lo tenía de transformación del entorno. Entonces, que Monseñor Ibarra confiara en Concepción Cabral de Armida era una garantía. Y eso también es una garantía para todos nosotros que continuamos con este legado. Entonces, este es el contexto y son los puntos importantes que van a motivar este viaje al que se suman diversas personas, algunas de ellas como la señora Vallarta, una de las señoras Vallarta, amiga de Concepción Cabrera de Armida. Entonces, esta es la base de lo que hoy estamos platicando. Vamos a seguir adelante y profundizamos entonces en la razón principal por la que se embarca, esto no es en sentido figurado, literalmente, viaja al puerto de Veracruz y aquí en el puerto es donde ella toma el barco que la traslada a Nueva York y después a Europa y bueno, ya de ahí los trenes y toda la aventura que ella describe de una forma muy interesante. Pero ¿por qué se embarca? Le acompaña una de sus hijas de sangre, porque acuérdense que ella era madre de familia, Guadalupe, quien luego se casaría y formaría su familia, y ella le va a acompañar en esta parte, ¿no? Incluso hay una anécdota que a medio viaje a su hija Guadalupe le da apendicitis, ¿sí? Y pues ya se imaginarán lo difícil que ha de haber sido en fuera de México buscar un hospital, un doctor. Y es muy interesante esa anécdota porque cuando ya la atienden y bueno, la intervienen, Concepción Cabrera Armida en un momento de oración, pues le reclama en el buen sentido a Dios de, oye, ¿por qué si estoy de viaje en una peregrinación, pues permitiste que pasara esto, ¿no? Que es un contratiempo. Y entonces ella escuchaba a Jesús en su interior, eso es muy interesante, y le dice, mira, yo permito el desarrollo natural de los acontecimientos. Y ya cuando ese desarrollo ya está llegando a un punto en donde peligra el proyecto que tengo sobre ti, ahí intervengo, pero dejo el desarrollo natural de las cosas. Y esto es muy importante, porque a veces sobre Dios tenemos un pensamiento mágico, como si tuviera una consola llena de botones donde aprieta para que nos vaya bien o para que nos vaya mal. Entonces, ahí vemos cómo Concepción Cabrera de Armida tenía una fe realista, no una fe mágica. Entonces, bueno, con todas estas aventuras, aunque como digo, hubo mejores momentos que malos momentos, tenemos la razón principal de este viaje. Como ya se dijo, era necesario acudir a la Santa Sede para aclarar las malas interpretaciones que se habían generado desde la fundación de las Obras de la Cruz. Como digo, malas interpretaciones, porque en los hechos, realmente Concepción Cabrera de Armida fue una mujer congruente y que incluso las personas que le obstaculizaron, en su cuenta de conciencia ella menciona que las buscó, que las perdonaba, que le preocupaba que quedaran fuera y es significativo que con algunas de las que hubo este problema llegaron a reconciliarse antes de que ella falleciera. Y yo creo que esto es lo que hay que rescatar en estas historias que las encontramos por el factor humano. El momento central o el motivo principal de este viaje fue la audiencia con San Pío X,
el 17 de noviembre de 1913. En esa audiencia le pidieron al Papa Pío X que autorizara la fundación de la quinta obra de la cruz, los misioneros del Espíritu Santo. El Papa, ya bien informado de la situación, dio su visto bueno. Incluso Pío X es el que sugiere el nombre de misioneros del Espíritu Santo, porque originalmente se iban a llamar religiosos de la cruz. Y les puso misioneros del Espíritu Santo porque el carisma que ellos tienen, o sea, la especialidad de la casa, es que sean directores espirituales, que hoy día se le conoce más como acompañamiento, ¿no? Esa es su misión principal. Entonces, el sucesor de Pedro, San Pío X, un gran papa que promovió la catequesis infantil y lo que ya sabemos, pues le dio el visto bueno y se logró el permiso que buscaban. Obviamente, después de sortear muchos obstáculos. Esta fundación se concretaría hasta el año siguiente, pero derivado de esa audiencia de noviembre de 1913, y la fundación se va a llevar a cabo el 25 de diciembre de 1914, ya con la presencia de quien sería el fundador, el venerable siervo de Dios, Padre Félix de Jesús Ruller, que estaba en stand-by, se encontraba en espera porque necesitaba el permiso del Papa y de sus superiores. Entonces fue todo un proceso de 10 años hasta que finalmente pues, se destraba el asunto y puede hacer la fundación, como lo pueden ver en pantalla. Bueno, esa es la razón principal de este viaje, de esta aventura en el mar. A Concepción Cabrera de Armida le causaba problema el barco porque se mareaba, entonces fue realmente una aventura, pero ella lo tomaba con humor y aprovechaba disfrutar cada minuto, ¿no? Incluso con estos inconvenientes del detalle de la apendicitis de su hija y de los mareos, ¿no? Pues claro, tantos días en el mar, pues es algo que nos sorprende, ¿no? Bueno, ahora, después de haber visto la razón principal, vamos a leer escritos de ella, para que sea Concepción Cabrera de Armida la que nos cuente. Los tomé salteados, esto pertenece al tomo 38, y aquí quise poner un fragmento, porque es mucho más largo, de esa audiencia que tuvo con el Papa Pío X. Lo dice así, lo narra así. Estuvimos en una galería de pinturas de Rafael y luego pasamos una serie de salones tapizados de damascos con ajuares elegantes. Mosaicos primorosos adornaban las paredes. Bueno, lógicamente está hablando del Vaticano. Llegó la hora, me llamaron y me presenté ante el vicario de Jesucristo en la tierra. No sé qué emoción sentí. Estaba en su escritorio con el señor Ibarra enfrente. Yo me arrodillé llorando y él me habló. Por fin me repuse y él me dijo que qué le pedía. Yo le pido a su santidad que apruebe las obras de la cruz. Esto le decía sin soltarle su mano contra mi cara. Responde el Papa, están aprobadas. No temas y te doy una bendición muy especial para ti, para tu familia y para las obras. Esta respuesta de San Pío X pues demuestra el éxito del viaje. O sea, el objetivo principal se cumplió y por eso regresó tremendamente feliz, porque finalmente había la autorización pues del único que realmente tenía y tiene la autoridad para darla, ¿no? El Papa. Bien, esto es para que nos demos una idea, pues, de la fe con la que se acerca el Papa y que siempre todo lo hizo dentro de la Iglesia, como se debe de hacer para no terminar buscándonos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues esto ya nos hace ver y entender el segundo punto de lo que íbamos a desarrollar. Ahora vamos a pasar al siguiente, que a mí me gusta mucho porque es donde se cae el mito, ese mito terrible que algunos le han atribuido de que era rara, de que era triste. No es verdad. A mí me tocó hace poco ver un video en blanco y negro, un video casero, donde ella está jugando con sus nietos y les sonríe, les hace bromas, ¿no? Lo normal, y rompe esa idea que hay que ir superando, porque muchas veces pensamos que los beatos o los santos pues eran gente rara, y no. Aquí descubrimos en Concepción Cabrera de Armida su faceta humana, de buen humor, de buena actitud, de lo que la gente que la conoció decía, porque cuando tú lees a los que la trataron, pues se nota su sentido del humor, era una persona servicial, invitaba a ellos a comer a su casa, ¿no? Y siempre estaba al pendiente, tejía muchísimos abrigos a los niños pobres, o sea, una persona muy completa. Y aquí, a la hora que ella se pone a escribir los paisajes, lugares, impresiones,
pues refleja esa capacidad de disfrutar, que también es síntoma de que llevamos una fe sana. O sea, una persona que no es capaz de disfrutar lo sano que la vida le ofrece, pues sí tiene que cuestionarse qué tipo de fe está viviendo. Porque nuestra fe, la fe en Jesús, no es para buscar el sufrimiento, no es para amargarse, porque si yo desperdicio cosas positivas, como ver un paisaje, si yo desperdicio oportunidades que me van a hacer crecer como persona, pues en el fondo no estoy entendiendo que lo que Jesús quiere es que viva y que viva bien. Claro, ese vivir bien no es de cualquier manera, hay unos parámetros, hay unas implicaciones morales, pero si soy capaz de disfrutar lo sano que hay en la vida, que hay en el mundo, quiere decir que estoy entendiendo la fe. Porque si no disfruto nada, ahí hay una traba que debo de atender, tanto desde el punto de vista espiritual y en algunos casos, claro, desde el punto de vista profesional, en la línea psicológica con el experto. Entonces aquí vemos una persona que disfruta y que al disfrutar no es autorreferencial, sino que lo relaciona con Dios, que le da la oportunidad de hacer ese viaje, de tener esa experiencia y de que valorar a las personas con las que iba, ¿no? Como lo hizo. Entonces, a lo largo del viaje fue anotando descripciones sobre los paisajes, lugares y las impresiones que se le venían a la mente. Se nota su capacidad para disfrutar, reconociendo el valor de los diversos países que visitaron, como España, Francia, Italia, Suiza, Egipto, Israel, etcétera. Durante el trayecto, además de lugares, además de culturas, se encontró con personas significativas, como por ejemplo su hijo Manuel, quien estaba en el proceso de formación dentro de la Compañía de Jesús. A ver, en este viaje, ella iba con su hija Guadalupe, pero se encuentra con dos de sus hijos que están en Europa, Manuel e Ignacio. Manuel estaba en plan de estudio, luego regresó a México, se casó y formó a su familia. Pero Manuel, uno de los hijos de Concepción Cabrera, se hizo jesuita y perseveró hasta el final, pero Manuel hizo pues un sacrificio bastante fuerte, que obviamente a su mamá le afectó, pero su mamá lo tomó con fe, de no volver a México, de no volver a su país y quedarse a donde lo mandaran, pero que no fuera México. Era parte de la mentalidad de la época. Entonces, pues José Cabrera dijo, ok, pues no va a regresar a México, yo respeto, aunque, y lo pone, me duele muchísimo, pero se le permite irlo a ver. Entonces aprovecha esos meses de viaje para encontrarse con su hijo y visitar diferentes lugares de España, como San Sebastián y sobre todo lo que más le impresiona, Loyola, ¿no? Que para los jesuitas pues es un lugar fundamental por su fundador, por San Ignacio. Entonces se encuentra con su hijo Ignacio, de hecho Ignacio va a ser quien se la lleva a vivir a su casa ya cuando Concepción Cabrera de Armida entra en la tercera edad, ya cuando pues experimenta los primeros síntomas de debilidad y su hijo y sus nietos y nietas la van a cuidar, ¿no? Y especialmente la esposa del señor Ignacio, que tuvo un vínculo muy importante con Concepción Cabrera. Entonces, disfruta, aprende, conoce y se encuentra con las personas que desde luego también son importantes y descubre a Dios como la causa positiva de todo esto que está disfrutando. Incluso en uno de los diálogos internos que ella tiene, Jesús le dice, no renuncies a los afectos, simplemente ordénalos poniendo más bien el centro para que sean afectos sanos y no caigamos en lo que hoy llamaríamos vínculos tóxicos, ¿no? Entonces, este es el recorrido, esta es la aventura, este es el mapa que Concepción Cabrera de Almida recorre. Y aquí vemos unos escritos donde se nota lo emocionada y lo contenta que estaba de una persona que ve más allá de su realidad, ve más allá de su cultura, tiene esa visión y entonces hablamos de una persona que, aunque no le tocó ir a la universidad por el contexto sociopolítico que se vivía en México, pues no por ello pierde la capacidad de asombro y la cultura. Esto nos lo dice ella, está lleno el tomo 38 y 39 de referencias a lugares, ubicación en el mapa, personas que se encontró, pero yo tomé tres referencias que hace en este ir describiendo los lugares. Dice, Egipto, me decía yo misma, estoy en la tierra que pisaron
en la que respiraron y sufrieron los divinos desterrados. Aquí está haciendo memoria de cuando Jesús, José y María tuvieron que huir a Egipto a causa de la persecución de Herodes. Por eso les llama los divinos desterrados. Sí, retomo lo que dice Concepción Cabrera. Embargaba mi alma la emoción y todo el camino alabé a Dios mirando camellos, ahí está esa capacidad de sorpresa, palmeras, beduinos cruzando el Nilo, río clave de la historia de Egipto, varias veces, pensando en los pasajes tan tiernos de la Sagrada Escritura. Y luego pone otra anécdota, otro de sus apuntes, dice, ¿qué camino al dejar Italia tan encantador y al entrar a Suiza tan encantadora? ¿Qué paisajes? Heladas las montañas y las casas y los campos. Qué magníficas vistas nunca imaginadas. Y luego, cuando llega a Ginebra, anota, esta ciudad, Ginebra, es muy hermosa, atraviesa un lago y los Alpes, hacen su fondo en el cielo. Aquí es la tierra de los relojes, porque claramente Suiza es famosa por sus paisajes, por sus bancos y por sus relojes, ¿no? Entonces aquí vemos a una persona que la fe no le impide disfrutar un paisaje, que la fe no le impide interesarse por datos del día a día, como el producto más característico de la ciudad, en este caso los relojes, no le impide el hecho de pues estar en camino, al contrario, todo lo remite a Dios, se sorprende por esas vistas nunca imaginadas, lo relaciona con Él. Al ver los camellos, las palmeras, los beduinos, lo relaciona con Él. Esto da para una serie, para una película, y como les digo, estos tomos 38 y 39 están llenos de imágenes que ella describe perfectamente. Es una gran escritora porque te hace parte de la historia con estas descripciones tan detalladas que va haciendo y el impacto que se producen en ella. Entonces aquí, para cerrar este tercer punto, tenemos a una persona que sabe disfrutar, que sabe enfrentar las dificultades, por ejemplo, los mareos en el barco, el tema de la apendicitis de la hija, la zozobra de si el Papa le iba a recibir o no y si iban a aprobar o no las obras de la cruz, pero en medio de todo eso disfruta, en medio de todo eso confía en Dios y entonces se pone horario, ¿no? Horario de preocupaciones, pero también horario para disfrutar pues el esfuerzo económico, humano de una peregrinación de este tamaño, ¿no? Y de tantos meses donde ella pudo conocer el mundo. Esto también demuestra, pues, que Concepción Cabrera de Armira no era una creyente porque no le quedó de otra, ¿no? O como alguna vez un familiar que le habló fuerte y le dijo, te falta mundo. Pues no, no le faltaba mundo porque recorrió más de lo que probablemente ese familiar que le estaba criticando por su fe había recorrido. O sea que aquí descubrimos una persona realizada que ayudó a que otros se realizaran y que sigue ayudando a que otros nos realicemos, porque su obra continúa y sigue siendo de beneficio para miles de personas. A raíz de su beatificación, la cantidad de búsquedas en Internet del nombre de Concepción Cabrera de Armida es impresionante. Yo mismo me he dado cuenta en el canal, los videos que más visitas tienen, y no fue a propósito, fue circunstancial, son los que hablan de Concepción Cabrera de Armida. Y yo los subí porque desde antes de que me dieran la idea del canal, yo de por sí, desde muy chico, me he involucrado en estos temas porque Concepción Cabrera de Armida fue clave para que yo tuviera fe. Entonces, en ese sentido, pues dices, es impresionante cómo sigue ayudando a tantas personas. Digo, finalmente el que ayuda es Jesús, pero ella lo puso como tema y ella lo acerca. Y para mí, pues cuando leo esto, lo dije al principio, veo una persona con la que me identifico. Pues aquí la tenemos en medio de los camellos, de las palmeras, de la cultura egipcia. En otro de los escritos habla de las pirámides, cómo le impactó el recorrido que hizo en el Nilo y claro, la relación con el libro del Éxodo, ¿no? Porque lógicamente hay muchos pasajes relacionados con el tema de Moisés, el proceso, ¿no? De liberación del pueblo de Israel, etcétera, ¿no? Bueno, luego, ya en medio de esto, llegamos al último punto, que pues este es de los más conocidos, ¿no? Pero que ella lo sabía conectar con todo lo demás. Concepción Cabrera de Armida es una persona que sabe administrar su tiempo y que sabe integrar las diferentes facetas de su vida. Entramos ahora en el último punto, su espiritualidad durante el viaje. Obviamente, cuando uno está de viaje, hay veces pues que no tienes una iglesia cerca y no puedes ir a misa, ¿no? Esas cosas pasan.
pero ella a lo largo del viaje tuvo muchas oportunidades y siempre las aprovechó para en lo posible pues no perder este contacto tan cotidiano como el que tenía en México, en la Ciudad de México, donde ella vivió. Entonces, en medio de los barcos, los trenes, las estaciones, los paisajes, las comidas, los hoteles, las compras de recuerdos, de hecho, si uno visita el museo que hay en Jesús María, hay recuerdos de este viaje que compró, ¿sí? Y que era para sus familiares y hoy se conservan como reliquia, ¿no? Entonces, en medio de esto, no se olvidó de Jesús, de su relación con él y de la importancia de la oración y de los sacramentos en la propia vida. Todas las memorias del viaje están llenas de momentos con Dios. O sea, no mandaba a Dios de vacaciones, ¿no? Lo integraba a las suyas. Y eso es también toda una lección para todos nosotros, no para volvernos rígidos. O sea, si nos toca ir a algún viaje en un lugar donde no hay posibilidad de ir a misa, bueno, se entiende que hay una dispensa. Lógico, si tenemos la posibilidad de ir aún en vacaciones, hay que hacerlo, porque finalmente Dios no es de una temporada del año, sino de todo el año. Y eso Concepción Cabrera, sin rigidez, lo refleja, ¿no? El sentido principal de los meses que vivió, ya lo dijimos, fue el contexto de una peregrinación que pasó por diversos santuarios y que tuvo su momento culmen en Jerusalén. La parte donde ella más profundiza de estas memorias es Jerusalén. ¿Por qué? Porque lógicamente es el lugar de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces subrayo que de todas estas memorias que escribió, Jerusalén para ella tuvo un efecto impresionantemente significativo. Concepción Cabrera Armida, al hablar de Jerusalén, al hablar de Tierra Santa, escribió que fueron demasiadas emociones en poco tiempo. O sea, y esto algunos lo hemos vivido, ¿no? Cuando conoces un lugar desde cero, pero que has oído hablar de él a lo largo de tu vida, pues sí, es impresionante estar ahí y a veces uno puede experimentar una emoción tan grande que se sienta abrumado. En algunas de las noches ya en el hotel ella escribía que se sentía abrumada, pero de la emoción, en positivo, de lo que había vivido. Y por eso, pues ya cuando regresa a México hace un recuento, ¿no? Como para asimilar tanto que ella dice Dios le dio en este viaje y que ciertamente no solo a ella, sino a las obras de la cruz, porque gracias a los buenos oficios de este viaje vino la autorización final. Por último, vamos a ver cómo ella le daba a Jesús su lugar en medio del viaje. Puse aquí 4 párrafos, los 3 primeros son del tomo 38 y el tomo 39 es el último de los 4, el último. Dice primero, comulgué en la iglesia del Sagrado Corazón de los Jesuitas y a las 11 nos fuimos con Manuel para Loyola. O sea, en medio de sus vacaciones va a misa a una iglesia de los jesuitas donde comulga. O sea, aquí hay una práctica de su fe, concreta y precisa. Luego dice, llegamos a Nueva York, me fui buscando a Jesús y a descansar mientras parte el vapor a la casa de las Madres de Jesús María. Esto es muy interesante, o sea, ella llega a Nueva York y siente esa necesidad de Jesús, pero no como una obligación pesada, tediosa, sino por amor y por convicción. Así debe de ser. O sea, no se trata de ir por cubrir un requisito, no se trata de ir porque tengamos miedo de la vida después, ¿no? Claro que hay que tener un respeto, ¿no? A la vida eterna, pero no hay que ir por miedo, ¿sí? Hay un soneto de autor anónimo que algunos le atribuyen a Santa Teresa de Jesús, pero no lo tenemos claro, en donde dice que no te ame ni por el cielo ni por el infierno, ¿sí? Y no porque se niegue, el cielo y el infierno existen, sin duda, lo subrayo, pero que no sea por miedo o por conveniencia, sino por amor. Y eso es lo que ella refleja cuando llega a Nueva York y lo primero que hace es buscar una iglesia para descansar en lo que el vapor sale y empieza la parte fuerte ya del viaje sobre el Atlántico. Luego, hablando de Barcelona, ciudad que visitó, fuimos el 22 al santuario de Montserrat, nos recibieron muy bien y oímos una misa solemne de función. Muchas peticiones a María por los míos y por las obras. O sea, una persona que va a un santuario de la Virgen, muy importante, y que pues tiene presente no solo sus necesidades, sino de la gente pues que confiaba en ella. Y luego menciona, y aquí me detengo porque yo conozco muy bien esta iglesia, está en el centro histórico de Veracruz, a unas cuantas cuadras del Zócalo, y dice, fui a la iglesia de la Pastora, rezaba en el Vía Crucis. Tomo 39,
Esto lo narra ya cuando está de regreso del viaje en el puerto de Veracruz, camino a México, donde efectivamente llega, dijimos, el 14 de marzo de 1914. Y por último, vamos ahora a ver unas fotografías, ¿sí? Que pues le dan rostro específico a varios de los personajes que estuve mencionando durante pues esta presentación. Bueno, evidentemente, del lado izquierdo, la que aparece fotografiada en blanco y negro, es Concepción Cabrera de Armida. Sí les quiero aclarar que esa foto es anterior al viaje, ya en el momento en que Concepción Cabrera de Armida realiza el viaje, tenía 50, 51 años. Obviamente en esta foto tiene como 20 años menos, pero bueno, en lo particular es una de las que a mí más me gusta, porque fue la primera foto que vi de Concepción Cabrera de Armida. Me acuerdo que me la encontré en una agenda de la escuela en la que yo estudié. En la agenda había los personajes de la espiritualidad de la escuela y esta era la foto. Entonces, como fue la primera vez que yo supe de ella, pues siempre la recuerdo. Y la pintura, porque no es fotografía de junto, él es Monseñor Ramón Ibarri González, él se encuentra enterrado en la Catedral de Puebla, una de las más bonitas de América, porque Puebla pues tiene el récord en el número de iglesias católicas, bueno, de templos, para usar el término técnico, y ahí pueden ver que en la cruz de Monseñor Ibarra lleva la cruz del apostolado. Monseñor Ibarra es venerable, su proceso de canonización continúa, y es para mí el gran gestor de los permisos de la fundamentación canónica de las obras de la cruz. Sin él nunca habrían sido aprobadas porque él entendía los requisitos que había que cubrir. Pero no solamente era un operador o un activista, no, también empieza a vivir esa espiritualidad que es la espiritualidad de la cruz. Y para Concepción Cabrera Armida pues va a ser una figura muy relevante y entre los dos se van a ayudar pues en esta tarea, ¿no? Luego en otras fotos tenemos aquí, que yo creo que todo el mundo lo conoce, o por lo menos del contexto al que estoy hablando, es San Pío X, uno de los papas más queridos. Por su esfuerzo hizo diferentes reformas, entre ellas, como digo, la figura del catequista propiamente y de la catequesis infantil, que dicho sea de paso, actualmente necesita una renovación porque pues obviamente los niños y niñas de hoy tienen otras preguntas, tienen otra dinámica, pero la intuición de prepararlos para la primera comunión sin tener que esperar tantísimo, vino de San Pío X. Y bueno, muy famoso por sus encíclicas, por su intento de frenar la Primera Guerra Mundial y por supuesto el que da la autorización a la quinta obra de la cruz y que incluso contribuye al nombre, al cambio de nombre que se le da. Y por último, tenemos la foto del vapor Montserrat. Esto está en la página de la Casa de los Misioneros del Espíritu Santo, la Casa de Concepción Cabrera de Armida, en el estado de Puebla, donde atienden a los sacerdotes mayores. Ahí está. Y bueno, es la foto de uno de los barcos que Concepción Cabrera de Armida frecuentó para que nos demos idea pues de cómo eran. Fueron varios, no fue el único, pero digamos, este era el ambiente, este era la tecnología que había y pues no era tan sencillo de llevar, ¿no? Y tan sencillo el equipaje, toda esta gestión, el papeleo, pasaporte y demás. Y es en este contexto, pues que ella se sube a la aventura, ¿no? Y quiero terminar precisamente con esa reflexión. A veces nosotros, frente a un proyecto, nos echamos para atrás fácilmente, ¿no? O frente a una obra, hay quien prefiere que se cierre antes que reformarla y salvarla. Hay que optar por reformar y salvar, por renovar, por relanzar, porque miren la cuestión que habrá de Armida, con menos recursos que nosotros, al haber entendido que estas obras eran necesarias en la iglesia, y con todo y que le daba miedo el mar, y con todo que se mareaba, se sube en el barco y se lanza a la aventura. Y eso es todo un mensaje para que desde la fe seamos más emprendedores en todos los proyectos, desde proyectos oficialmente de evangelización, como puede ser dar una conferencia de teología, hasta proyectos personales donde también se lleva la fe, como abrir una oficina, como casarse, como solicitar un crédito para comprar un auto, una casa, claro, en la medida de las posibilidades, ¿no? Pero aprender a pasar a las acciones concretas y a no tener miedo, porque no hay situaciones ideales, solamente hay situaciones reales y Concepción Cabrera, por el amor que le tenía a Jesús sacerdote,
por la convicción que tenía de extender el reinado del Espíritu Santo, en esas palabras lo decía, pues se sube a la aventura. Y es que la fe es realmente una aventura. San Agustín lo menciona así, Juan Pablo II también y otros autores. Es una aventura porque una vez una persona acepta la fe, una fe sana, aquí no estoy hablando de fanatismo ni de cosas raras, sino una fe sana, se pone en camino y pues puede terminar en aventuras como ella misma, de que no se lo podía creer de que estuviera en África y feliz de estar en África y ver pues cómo la fe va llegando también a diferentes culturas y sus obras, ¿no? Pues con esto concluimos este tema donde estuvimos acompañando a Concepción Cabrera de Armida del 26 de agosto de 1913 al 14 de marzo de 1914, tomos 38 y 39 de su cuenta de conciencia, y a modo de conclusión podríamos responder una pregunta y ojalá que se animen a ponerlo en los comentarios para que no sea solo yo el que está hablando al vacío, ¿no? ¿Qué aprendizajes nos deja este recorrido? Yo empiezo diciendo, número uno, que la fe no es algo aparte, sino que se integra a las diferentes áreas de nuestra vida. Número dos, que quien vive la fe disfruta de las cosas sanas de la vida, como puede ser un viaje, como puede ser un paisaje, como puede ser el encuentro con una persona que hace tiempo que no vemos. Y lo tercero, cuando Dios a través de las personas y de las circunstancias nos pide algo, vale la pena ser emprendedores, como lo fue Concepción Cabrera de Armida, que si se tuvo que subir un barco para atravesar el Atlántico, lo hizo, que si tenía que hacer gestiones en el Vaticano para aclarar la situación de lo que pretendía hacer, lo hizo, que además se dejaba asesorar por personas que tenían mayor preparación, o sea, contaba con esa apertura de pedir consejo, no se iba por la libre. Ahorita a mí me impresiona pues que hay muchas personas que quieren vivir el catolicismo sin la iglesia y eso pues no es posible. ¿Por qué? Porque ir por la libre te confundes. En cambio, ir donde hay que ir, pues encuentras las herramientas, la asesoría, el espacio. ¿Que puede haber algún roce, que puede haber alguna dificultad? Sí, ha pasado y pasará. Pero lo importante es seguir adelante como lo hizo ella y en términos tan positivos como este recorrido que acabamos de hacer.